buenas a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de parte del equipo de Construsoft. En el webinar de hoy vamos a ver el cálculo de resistencia al fuego y protección pasiva, pero no directamente sobre Diamond, sino que lo que vamos a hacer es partir de modelos de SAP o ETAPS. También veremos algunas herramientas en Diamond, pero sobre todo nos vamos a centrar en ver cómo podemos integrar esta solución para el cálculo de resistencia al fuego, partiendo ya de modelos creados de cálculo con sus combinaciones de carga, con sus resultados, con sus condiciones de contorno, creados en SAP o ETAPS, y nos lo llevaremos mediante BIMExpert, que es un plugin incluido en Diamond, a el software Diamond, donde aplicaremos esas combinaciones contra incendio. Yo soy Miguel Alquézar, trabajo en el departamento técnico de Construsoft, ya casi todos me conocéis también. Os presento también al resto del equipo, al director del departamento, que es Albert Jiménez, y al resto del equipo, que es Hipólito Ortiz, David Acevedo y Manuel Amicone. Vale, y vamos a configurar antes de comenzar el audio. Como ya sabéis, muchos habéis asistido ya a muchos webinars. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el audio. Seleccionaremos sobre todo el altavoz para ver si lo oímos por auriculares o el altavoz. Y en el cuadro inferior podéis hacer las preguntas que tanto yo como el equipo iremos respondiendo a lo largo del webinar. Al final del webinar también dejaremos un pequeño espacio donde responderemos directamente las preguntas que nos planteéis, si se queda alguna sin responder. Entonces, avanzando un poquito en el webinar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a explicar un poquito el método de cálculo que tiene Diamond, ver un poco, para ponernos en contexto, qué es lo que queremos con ese cálculo contra incendios. Vamos a ver la aplicación directa viendo las herramientas de Diamond de forma muy resumida, y luego vamos a dedicar gran parte del webinar a ver la importación de modelos desde SAP 2000 o ETAPS. Y desde estos modelos lo que haremos será aplicar pinturas intumescentes, ¿vale? Recordad que dentro del programa tenemos numerosas pinturas, como por ejemplo pinturas de Valentines, Sherwin-Williams, Hempel, Firetex, Nulfire, ¿vale? Tenemos diferentes fabricantes y los podríamos aplicar directamente a los perfiles dentro del modelo de Diamond. Y por último, lo que veremos será la utilización del software Diamond con ejemplos más complejos o secciones ya compuestas que hayamos creado directamente en Diamond. Bueno, comentando un poco el método, ¿vale? La diferencia de Diamond con otro software es que nos va a permitir calcular la temperatura crítica real de la estructura mediante sus combinaciones de cargas. Lo hacemos porque podemos calcular la temperatura a través del método del lambda variable. ¿En qué nos beneficia calcular la temperatura crítica real en vez de hacerlo con una tabla prescriptiva con los métodos tradicionales? Pues la diferencia es clara. Cuando vamos a la tabla prescriptiva, siempre vamos a calcular la temperatura crítica de 500 grados, y en base a esa temperatura de 500 grados marcada en la tabla, lo que vamos a hacer es calcular un espesor de pintura para proteger, suponiendo que la temperatura crítica de mi estructura va a ser de 500 grados. Pero esto en realidad no es así. Lo que obtenemos en realidad es que en función de las combinaciones de carga tenemos una temperatura crítica u otra. Por eso, si conseguimos calcular la temperatura crítica en base a las cargas reales, es muy probable, por decir casi siempre ocurre, que vamos a tener una temperatura crítica más alta de 500 grados. Es decir, si mi temperatura crítica real son 650 o 700 grados, el espesor de pintura que voy a calcular va a ser inferior al que yo obtendría directamente de una tabla prescriptiva. Por eso, gracias a Diamond vamos a poder optimizar en torno a un 20 o un 30% en el cálculo de pinturas. También podemos aplicar el cálculo a fuego para estructuras de hormigón, ¿vale? Un método simplificado de la isoterma 500, que lo que vamos a hacer es calcular la sección fría y descontar el resto de área de la sección de hormigón, ¿vale? Por eso también vamos a poder calcular si las varillas o el refuerzo, o la armadura, mejor dicho, que tenemos directamente en la sección es suficiente para calcular los esfuerzos que tenemos. Entonces se hace por un método en el que vamos a descontar toda la parte que se calienta del hormigón y nos vamos a quedar con la sección fría que estaríamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, en este ejemplo de la documentación de Construsoft, quedaría por dentro de esta línea roja que vemos, ¿vale? Luego calcularíamos si la armadura es suficiente. Vamos a ir directamente al programa y vamos a ver las herramientas directamente en el programa. Esta sería la interfaz de Diamond, ¿vale? Vamos a centrarnos solo en su módulo de cálculo a fuego, y lo que voy a empezar es dibujándome una simple viga para a partir de ahí ver todas las opciones que tenemos a la hora de calcular la resistencia al fuego, ¿vale? Esto es muy rápido, simplemente vamos a dibujar una pequeña barra, luego veremos en detalle los modelos, ¿vale? Pero simplemente nos vamos a dibujar una barra con dos apoyos, ¿vale? Vamos a dar una sección cualquiera, ya que solo nos interesa ver todas las cosas que podemos hacer directamente en el modelo. Luego a continuación veremos también la interoperabilidad, como os comentaba, y a partir de ahí ya directamente vendremos con cargas con las secciones de otros programas de cálculo, como por ejemplo SAP 2000. Vamos a darle la sección, ¿vale? Ya tendríamos esta sección, es simplemente una barra, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué son las herramientas que nos permite Diamond? En primer lugar, lo que podemos hacer es venir a cargas, crearnos una combinación de carga de fuego, y en las propiedades yo puedo definir directamente la curva de fuego de la estructura. Bueno, aquí lo que tenemos en el programa es la curva normativa ISO 834, diferentes curvas, por ejemplo, para un fuego externo,
un fuego de hidrocarburos, y en el caso de que tengamos un estudio contra incendios o un estudio del comportamiento del incendio, mejor dicho, lo que podemos hacer es directamente cargar una curva de fuegos de usuario. Para esto es muy útil, ya que si contratamos a una empresa o nosotros mismos tenemos una curva del incendio real que se va a producir, podemos introducirla en el cálculo y va a ser mucho más beneficiosa que la curva normativa. Fijaos, por ejemplo, que si yo selecciono la curva normativa, esta curva es infinita. Por mucho que yo aumente el tiempo de exposición al fuego, nunca va a descender la temperatura, es decir, nunca se va a acabar el combustible. Por tanto, al final, las curvas normativas van a ser más desfavorables que si nosotros podemos realizar un estudio contra incendios real. Para si podemos obtener esa curva de fuego real. ¿Vale? Vamos a partir de una curva ISO 834, ¿vale? Por ejemplo, a 60 minutos, ¿ok? Y una vez lo haga, fijaos que aquí en el programa lo que voy a tener es aplicada esta carga de fuego. ¿Vale? Si volvemos a geometría y venimos a esta opción, tenemos la definición de protecciones. ¿Vale? Fijaos que aquí ya el programa nos va a dar diferentes opciones para aplicar a nuestra viga. Por ejemplo, tenemos la primera, tendríamos una exposición al fuego a 4 caras. ¿Vale? Directamente no tendríamos la viga protegida y tendríamos una exposición al fuego a 4 caras. La siguiente opción que vemos es una viga expuesta solo a 3 caras y arriba tendríamos como una losa de hormigón. ¿Vale? Esto es simplemente representativo. Lo que haría el programa es descartar el calentamiento por la zona superior del ala. ¿Vale? Por tanto, tendríamos una exposición al fuego a 3 caras. Tendríamos también la exposición al fuego a 1 cara. Las siguientes 3 opciones son las mismas que acabamos de ver, pero en este caso sí tenemos la estructura protegida. ¿Vale? Por tanto, en este caso tendríamos una exposición al fuego a 4 caras, pero ya podríamos definir un espesor de pintura. Es decir, no estaríamos calculando el espesor óptimo, sino que nosotros aplicaríamos el espesor de pintura que quisiéramos en la estructura. Lo mismo para 3 caras y para 1 cara. ¿Vale? El resto de opciones ya tenemos vigas cerradas en cajón, en el que tendríamos, por ejemplo, la exposición al fuego de esta forma, ¿vale? Simularíamos como una especie de platabandas, una protección entre alas, ¿vale? Diríamos que sería una viga cerrada y tendríamos la protección por dentro, a 4 caras y a 3 caras. Y por último, una opción importante que tiene el programa y que vamos a ver ahora en un par de ejemplos muy rápido antes de ir a la interoperabilidad con otro software, sería la posibilidad de definir una protección de usuario. Es decir, si yo activo esta opción y le doy aquí al lápiz, vamos a crear una exposición al fuego. Tenemos que el programa va a importar la viga que estamos analizando y lo que va a hacer el programa es abrir un editor de secciones. Y dentro de este editor de secciones yo voy a poder definir, por ejemplo, una losa de hormigón con un ala superior embebida y parte del alma. De tal manera que voy a considerar esa opción en el cálculo. ¿Vale? Vamos a darle el lápiz y veremos el editor de secciones. Y aquí lo podemos definir con la longitud real. Si tuviéramos, por ejemplo, un forjado colaborante, si es continua, le podemos dar una condición adiabática, simulando la continuidad del hormigón. Podemos definir cualquier tipo de espesor de protección o cualquier situación estructural que tengamos en nuestra obra. Lo primero que haría sería dibujar el hormigón. Vamos a definir una losa, por ejemplo, un canto, una longitud. Este no es importante porque luego le daremos una condición adiabática, pero vamos a decirle que, por ejemplo, 500 milímetros y 200 de canto. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es seleccionar el material. Por defecto ha venido a 0, pero tenemos que seleccionar un hormigón. Simplemente tendríamos que seleccionar el hormigón que tuviéramos, le damos OK y nos va a introducir ese perfil. A partir de aquí yo lo puedo subir, lo puedo editar, ¿vale? Y lo puedo colocar directamente en la posición real. De tal manera que ahora le podemos decir que es una sección editable, podemos decirle llevarnos hacia adelante el perfil y ahora podemos eliminar el hormigón subyacente para decirle que esta viga está embebida directamente en el hormigón. Y ahora si le damos clic a las líneas del contorno podemos decirle que es una condición adiabática y de esta forma podemos simular la continuidad del hormigón que tenemos por encima. Y fijaos que al hacerlo ya nos va a marcar la exposición al fuego. Para ahora mismo tenemos la exposición al fuego por debajo del perfil en el incendio y también por encima. Si yo quiero apagar esta opción directamente, le doy clic aquí y ya no estaríamos considerando la curva de incendios o el calentamiento por la parte superior de este forjado de hormigón o de esta losa de hormigón que tendríamos embebiendo el parte del ala superior del perfil. De tal manera que yo en Diamond lo que puedo hacer es dibujar cualquier tipo de situación estructural que me encuentre en la obra. Más opciones que podemos ver en Diamond. Vamos a cerrar, no vamos a introducir esta sección, esta protección, la vamos a dejar sin proteger por el momento. Puedo volver a las cargas, ya hemos introducido esa curva de fuego que veíamos al principio y puedo hacer las combinaciones de incendio. ¿Vale? Fijaos que es automático, simplemente al poner una carga de fuego vamos a activar las estado límite último en situación de incendio, los creamos, solo tenemos peso propio, le doy OK y aquí ya podemos realizar un cálculo en Diamond. Vamos a darle al cálculo, primero nos va a hacer el cálculo estructural.
pero a la hora de verificar podemos activar la opción de verificación contra incendios y lo que tenemos es un problema estandarizado, ya que tenemos una viga con una exposición a 4 caras. Sin embargo, si definimos o tenemos una sección más compleja, como veremos a continuación en algún ejemplo, yo puedo realizar el cálculo por elementos finitos y ver todo ese proceso de calentamiento y ese mallado que hace el programa para calcular los resultados. Si le damos OK, lo que tengo es un primer resultado de exposición al fuego. Vale, en este caso, como todavía no hemos pasado la viga por la verificación normativa, lo que tengo es el calentamiento que ha recibido la viga a lo largo de diferentes minutos. Si le doy doble clic, podemos ver también una animación de cómo va calentándose la viga. Si lo paro en cualquier momento, puedo clicar sobre un punto y voy a tener esa temperatura que obtenemos en ese punto para esos minutos, además de esta curva de calentamiento en función del tiempo. Una vez hemos hecho el cálculo, vamos a pasar la verificación normativa. Y ahora, si vamos a la parte de temperatura, fijaos que no solo tenemos la temperatura de exposición, que es el que estaríamos 946 grados, sino que tendríamos ya la opción de ver la temperatura crítica. Entonces, si le doy clic, lo que voy a ver ahora es la temperatura crítica real en función de las combinaciones de carga. Fijaos que la temperatura de exposición son 946 grados, ¿vale? Pero la temperatura crítica son 677. Por tanto, si yo voy a la verificación, en este caso fallaremos a la estabilidad, ¿vale? Pero aún así, todavía, aun fallando la viga, solo para su peso propio, con una curva de incendios de 60 minutos, vemos que la temperatura crítica no son esos 500 grados prescriptivos, sino que tendríamos 677 grados. De aquí la ventaja de calcular estas temperaturas críticas reales en Diamonds. ¿Vale? Una vez tenemos la viga calculada, lo que yo podría hacer es calcular un espesor de pintura intumescente. Fijaos que cuando le damos clic en la optimización, el programa por defecto siempre nos va a elegir el método de la temperatura crítica real, pero si quisiéramos comparar por el método de las tablas prescriptivas, podríamos fijar el valor a 500 grados y ver la diferencia entre proteger a 500 grados y proteger con la temperatura crítica real. Pero en este caso vamos a dejarlo en temperatura crítica y simplemente puedo filtrar por otro y elegir una pintura intumescente. Dentro de Diamond ya tenemos diferentes pinturas introducidas, pero si vosotros quisierais introducir una pintura nueva, podéis contactar con nosotros y podríamos incorporar también la pintura de vuestro proveedor de pinturas para que estuviera directamente cargada en el programa. Simplemente nos va a pedir la protección que queremos utilizar, método de optimización y aquí el grosor de pinturas que va a ir probando, es decir, de 0,1 milímetros a 0,1 milímetros. ¿Vale? De 100 micras en 100 micras nos irá haciendo esas escalas para ir protegiendo y calcular el espesor óptimo. Le damos OK y lo que vamos a hacer ahora es realizar este cálculo. Y lo que nos dice es que para esta viga que tenemos, lo que tenemos que hacer es pintar con 800 micras. ¿Vale? Pensar que es un ejemplo que acabamos de hacer muy rápido, ¿vale? Nos daría un resultado de 800 micras. Si ahora le damos OK, el programa va a incorporar ese espesor y yo podría volver a realizar la verificación normativa y ver cómo se comporta la estructura con esta carga. Fijaos que en resistencia estaríamos en un 8%, el problema debido a la carga de fuego vendría contra incendios y estaríamos en un 50% con este espesor. Quizás si volviéramos a hacer el proceso podríamos optimizarlo más. Vale, ahora lo veremos ya en ejemplos reales. Antes de pasar ya a ejemplos, lo que podemos obtener aquí directamente es una tabla de datos y resultados que me va a permitir, si nos situamos en la temperatura crítica, ver la diferencia entre la temperatura de crítica de exposición, temperatura crítica real, y si me sitúo en la parte del recubrimiento, lo que me va a dar es una tabla con el factor de forma, con el factor de la sección, ¿vale? El espesor aplicado, el espesor último que calcula y los litros que necesito para pintar este perfil que nos hemos inventado, ¿vale? Pensar que la longitud es 11 metros, pues de aquí es lo que tenemos estos resultados también, ¿vale? Pero con esto ya tendríamos directamente todo el cálculo y la pintura en litros que necesitaría para pintar esta viga. Sería extrapolable si tuviéramos una estructura completa, ¿vale? Si no queremos o queremos contactar con el proveedor, lo que podemos hacer es exportar esta tabla a Excel y le daríamos estas columnas hasta la temperatura crítica y que el proveedor con nuestra temperatura crítica real nos realizase una optimización de la pintura necesaria que necesitamos para la estructura, para la obra. Vale. Hasta aquí hemos visto un poquito el uso de Diamond, las herramientas que tiene y vamos ya a trabajar directamente sobre los ejemplos. Como primer ejemplo vamos a partir de un modelo de SAP 2000 en el que tenemos aplicadas diferentes cargas, ¿vale? Podemos ver en SAP las diferentes cargas aplicadas y lo que vamos a hacer es llevarnos este modelo directamente a Diamond donde aplicaremos una protección contra incendios y calcularemos este modelo para obtener esa protección de pintura, ese espesor de protección de pintura bajo la temperatura crítica real del programa.
Entonces, para hacerlo, lo que vamos a utilizar es el plugin de BIMExpert, que es un plugin de la casa Buildsoft, que lo que nos va a hacer es permitir compatibilizar el modelo de SAP con el modelo de Diamond, de tal forma que vamos a poder llevarnos todo el modelo junto con los resultados y cargas. Y en Diamond lo único que haremos será aplicar las cargas contra incendios. Por tanto, simplemente le voy a dar a exportar, seleccionaremos la aplicación de SAP 2000, y el programa automáticamente nos va a reconocer qué versión tenemos instalada de SAP y nos dejará un diálogo en el que vamos a poder llevarnos las cargas y también los resultados. En este caso yo solo voy a llevarme las cargas porque la verificación contra incendios la haré directamente en Diamond, pero si quisiéramos llevarnos también los resultados podríamos cargarlos directamente activando este checkbox. Entonces le damos a dar a continuar y lo que va a hacer el programa es importar ese modelo desde SAP 2000. Fijaos que en mitad del proceso lo que va a hacer el programa es identificar todas las combinaciones de carga que tenemos creadas en SAP y simplemente lo que podemos hacer es añadir las que queramos, bien seleccionándolas una a una o bien seleccionándolas todas de vez y añadiendo todas. Vamos a llevarnos todas las combinaciones y pulsaremos OK. Cuando el programa finaliza la conversión, lo que podemos ver es visualizar el modelo directamente en BIMExpert. Y lo que tenemos sería ese modelo calculado en SAP 2000, trasladado al plugin de interconexión con BIMExpert, y ahora el siguiente paso que debemos realizar es la exportación directamente a Diamond. Por tanto, clic exportar, seleccionaremos la aplicación Diamond y podemos hacerlo en dos partes, bien guardarlo en un fichero o bien cargarlo directamente de un modelo que tengamos abierto. Como veis, yo tengo el modelo abierto, ¿vale? Es un modelo vacío, por tanto, lo que voy a hacer es cargarlo directamente en esta instancia que tengo abierta. Por tanto, selecciono el modelo abierto, realiza el proceso y lo que vamos a ver es en el modelo un mensaje o una notificación en el que nos va a decir que tenemos un modelo recibido. Por tanto, cargamos el modelo y una vez finaliza el proceso ya tenemos directamente el modelo importado en Diamond. Vale, fijamos que vamos a encuadrarlo y tendríamos ese modelo, esa malla espacial que teníamos en SAP 2000 importada directamente en Diamond. Si selecciono una barra, ¿vale? Ya podemos ver como en la parte de geometría tenemos todos esos tubos, ¿vale?, que teníamos en el modelo de SAP 2000. ¿Cómo vamos a continuar en Diamond? Vale, si vamos a combinaciones, fijaos que tenemos todas las combinaciones de carga que hemos traído desde el programa SAP 2000, por lo tanto solo tengo que añadir un caso de carga más, en este caso será un caso de carga de fuego, le damos OK y una vez hemos creado el caso de carga, seleccionando toda la estructura y yendo al caso de carga de fuego, lo que vamos a poder hacer es aplicar esa curva de fuego ISO 834. Por ejemplo, vamos a aplicar una curva de fuego ISO 834 para 30 minutos. Si le damos OK, aplicamos la carga de fuego y ahora vamos a ir a las combinaciones y simplemente lo que voy a hacer es crear también el estado límite de incendios. Pero fijaos que no vamos a machacar las combinaciones que ya traíamos del programa SAP, sino que las combinaciones de incendio se van a sumar a las combinaciones que ya teníamos en el modelo. Vale, como podéis ver, aquí tendríamos las combinaciones que habíamos traído de SAP y por otro lado tendríamos las combinaciones que hemos creado para situación de incendio. Damos OK y ya podríamos realizar el cálculo habiendo incorporado también esa carga contra incendios. Por tanto, si le damos clic a calcular, realizaremos el cálculo con todas las combinaciones que ya habíamos diseñado en SAP 2000 y añadiremos el cálculo contra incendios. Por tanto, vamos a dejar al programa que haga el cálculo. Fijaos que aquí vamos a realizar un cálculo también a nivel general, ¿vale?, de formaciones y tensiones y también el cálculo a fuego. Realmente el análisis general ya lo habríamos hecho en SAP, solo nos centraremos en ver el tema contra incendios. Una vez hemos calculado el modelo, le daremos a verificación y es aquí cuando ahora el programa va a ejecutar todo el proceso de los cálculos térmicos, ¿vale?, como hemos visto en las herramientas iniciales. A partir de este cálculo térmico lo que haremos será ver si hace falta proteger o no proteger la estructura, porque nos podemos encontrar en el caso que al calcular la temperatura crítica real, si no tenemos un gran volumen de cargas, nuestra temperatura crítica todavía sea superior a la temperatura de exposición. Por tanto, pese a estar en una situación de incendio, no tendríamos que reducir las propiedades del acero y podríamos calcular de manera precisa que no es necesario pintar. Entonces también es una gran herramienta de trabajo para este tipo de casos, en el que podemos justificar que no haría falta pintar la estructura. Veamos ahora el caso, de todas formas. Pero sí que es importante comentar que ya nos da la posibilidad de elegir si queremos, por ejemplo, pintar una estructura para aplicar la protección contra incendios, o si por el caso contrario nos es más rentable aumentar los perfiles para aumentar la masividad y de esta manera, bueno, pues sobredimensionamos un poco la estructura, pero nos ahorramos tener que pintar para proteger contra incendios. Es por lo que es necesaria una herramienta de este tipo, ¿no?, como Diamond,
para poder evaluar este tipo de comportamientos. Fijémonos que evidentemente con esta situación de incendios y las cargas que teníamos del modelo, este modelo falla, por tanto lo que vamos a hacer es optimizar, ¿vale? Para ello vamos a hacer lo mismo, vamos al optimizador de protección de pintura intumescente, vamos a seleccionar una pintura intumescente, ¿vale? Fijaos que tenemos diferentes protecciones de pintura intumescente, como podría ser Hempel, Firetex, Valentine o también, por ejemplo, Nulfire, ¿vale? Seleccionaríamos el fabricante de pintura que más nos interesara, ¿vale? Y con ello, una vez hecho, con la temperatura crítica le daríamos a OK y el programa optimizaría ese espesor de pintura intumescente que necesitaríamos para proteger. Una vez calculado el espesor, nos aparecerían todos los revestimientos que tenemos que aplicar a los perfiles en función de sus combinaciones de carga reales, pulsaríamos OK y ya tendríamos ese espesor de pintura intumescente aplicado en el modelo. Fijaos que una vez lo aplicamos también se va a mostrar en pantalla el recubrimiento que cada barra necesita. Una vez aplicado, ¿vale? Podremos verlo aquí en pantalla y lo que podemos obtener es, como hemos visto en las herramientas, pero en este caso aplicado ya a una estructura global, sería esa tabla de resultados donde podríamos ver todo el volumen de pintura que necesitábamos para el total de la estructura. Fijaos que es bastante rápido y podríamos obtener todos esos litros que necesitaríamos de pintura. Vale, aquí vemos también ese factor de masividad, el factor de la sección de cada uno de los perfiles, en este caso de perfiles tubulares. Vamos a ver otro ejemplo ahora, en este caso vamos a partir de tabs. Vale, tengo aquí este modelo, en este caso es un modelo de hormigón y vamos a ver también el proceso de importar el modelo desde tabs hasta Diamonds, ¿vale? Para aplicar una carga de fuego. Pero fijaos que en este caso es todo un modelo de hormigón. Entonces vamos a seguir el mismo proceso. Lo que vamos a hacer es volver a abrir BIMexpert y desde BIMexpert le daremos importar, seleccionaremos de nuevo el plugin de Computer and Structures de CSI y en este caso voy a seleccionar tabs. Igual que antes, nos va a marcar qué versión tenemos abierta, nos vamos a llevar solo las cargas, le vamos a dar continuar y lo que haremos será de nuevo importar ese modelo desde tabs y llevárnoslo a Diamonds para aplicar una curva de fuego. Y ahí veremos cómo también en la parte de hormigón, cómo descontamos ese área efectiva que veíamos al principio de la sesión. De nuevo aparecerá la ventana emergente con las combinaciones, seleccionamos todas y nos llevaremos también todas esas combinaciones de carga desde tabs. Le vamos a dejar que finalice el proceso. Vale, ya tendríamos en BIMexpert todo el modelo con sus barras, columnas y barras de hormigón y también con las losas, además de los agujeros que también podríamos llevarnos directamente a Diamonds. Vale, una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es darle clic a exportar, seleccionaremos Diamonds, lo cargaremos de nuevo en la ventana abierta, ¿vale? Nos aparecerá la notificación si volvemos a Diamonds, ¿vale? Tendríamos aquí la notificación, lo vamos a cargar. Vale, ya tendríamos también este modelo importado desde tabs a Diamonds, ¿vale? Fijaos que tendríamos todo el modelo con sus condiciones de apoyo externo, sus condiciones de contorno, losas y también todas las barras de hormigón. Y una vez tenemos el modelo en Diamonds, lo que vamos a hacer es trabajar del mismo modo que hemos visto anteriormente. Voy a seleccionar toda la estructura, me voy a abrir un caso de carga, ¿vale? Añadiremos un caso de carga de fuego, pulsamos OK y ahora nos situamos en el caso de carga de fuego. Y le vamos a poder aplicar una curva de fuego, una ISO 834, por ejemplo, a 60 minutos, ¿vale? Podríamos ir definiendo siempre estas curvas de fuego. Nos creamos las combinaciones de carga, ¿vale? Tenemos que añadir los estados límite y el estado límite de incendios, le damos OK, y ya podríamos realizar el cálculo de la estructura. Pulsamos OK, realizaremos el cálculo. Y una vez hemos realizado el cálculo, lo que podemos hacer es realizar la verificación contra incendios. Por tanto, si iniciamos el análisis térmico, ya podemos ver cómo esa curva de fuego afectaría nuestra estructura de hormigón, en este caso, partiendo desde el software tabs. Fijaos cómo va a cargar, todo va a pasar por elementos finitos, o sea, elementos de hormigón, le damos calcular, y el programa lo que va a hacer es calcular con esta curva de temperaturas, con esta curva de incendio, todas las secciones, y podremos visualizar ese descuento de área eficaz que nos saca del hormigón para dejarnos solo con el cálculo en la parte fría. Para a partir de ahí podríamos optimizar la cuantía de acero necesaria para que esa viga resistiera o esa columna resistiera. Vale, una vez finaliza el cálculo, si pulsamos OK, vale, nos podemos situar en la temperatura, ya vemos la temperatura de exposición, vamos a darle doble clic a una barra, vale, aquí ya vamos a poder ver ese cálculo, como tenemos toda esta distribución de temperaturas y también la posición donde iría la armadura y esa área eficaz que el programa va a utilizar para calcular la sección de hormigón. Vale, podríamos ver también la animación
de cómo se va calentando este perfil por la curva de fuego. Vale, entonces fijaos que Diamond no solo es una herramienta muy potente por sí misma para el cálculo de estructuras y sobre todo el cálculo contra incendios, sino que también es una herramienta que se puede integrar totalmente con SAP y ETABS. Si no partimos del modelo que hemos hecho en cualquiera de estos dos software, lo traemos y aplicamos aquí las combinaciones contra incendio. Entonces ya es una solución muy versátil que nos puede ayudar a definir todas esas protecciones contra incendios a usuarios o a gente que tengamos el programa SAP 2000 como un programa de cálculo que estemos utilizando habitualmente, y nos faltará esta solución, este tipo de soluciones para realizar la protección de pintura intumescente. Antes de pasar a ver ejemplos más complejos directamente en Diamond de secciones compuestas, vamos a ver un pequeño ejemplo que ya hemos visto alguna vez partiendo de SAP 2000, que sería este modelo. Vale, en este modelo las particularidades que podemos encontrar son secciones de usuario creadas directamente en SAP. Por ejemplo, esta viga carril. Vale, fijaos que aquí tendríamos esta viga carril, que no sé si se aprecia bien en la pantalla, pero tiene esta forma de dos perfiles en C compuestos, con un cuadradillo por encima haciendo de raíl para una viga carril. Entonces vamos a ver cómo también estas secciones de usuario las podemos enviar directamente a Diamond. Para ello el proceso es similar, volveremos a BIMExpert, voy a importarlo directamente, en este caso seleccionaré de nuevo SAP 2000 en vez de ETABS, ¿vale? Y cargaremos ese modelo. Y lo que haremos será ver cómo en Diamond directamente se crea esa sección personalizada que hemos diseñado directamente en SAP. Fijaos que en este caso, como tenemos secciones compuestas, sí que nos vamos a tener esta ventana de diálogo en el que además de las combinaciones cuando seleccionábamos importando desde SAP o ETABS, lo que vamos a tener es que ha encontrado secciones compuestas o secciones personalizadas. Lo que va a hacer el programa es, en vez de cogerla de la base de datos como los perfiles estandarizados, los vamos a tener que crear nuevos. Entonces directamente OK, y el programa lo que va a hacer es crear esa sección nueva directamente en Diamond. Lo mismo que antes con las combinaciones, vamos a coger todas las combinaciones y nos lo llevaríamos a Diamond. Vale, fijaos que ya tendríamos el modelo cargado en BIMExpert en el archivo de interconexión, y aquí ya podemos ver cómo se ha creado estos perfiles, estas vigas carril de secciones personalizadas. Incluso estas secciones que cambian de sección las vamos a poder directamente importar en Diamond. Vale, por tanto, vale, vamos a ver si podemos visualizarlo correctamente. Vale, fijaos aquí la forma de esta sección, ¿vale? La tendríamos ya creada con esa forma de usuario. Lo que vamos a hacer es exportarla a Diamond, ¿vale? Ventana abierta, pues seguimos el proceso que hemos visto antes. Y si volvemos a Diamond tendremos de nuevo la notificación, ¿vale? De que estamos intentando cargar un modelo. Aceptamos el cargar el modelo. Ya tendríamos el modelo en Diamond, y ahora si lo visualizamos, ¿vale? En forma de render, ya podemos ver cómo tenemos esos bloques ficticios que habían creado. También tenemos directamente esta sección de usuario. Perdón, que hemos ido con el zoom. Tendremos también esta sección de usuario, ¿vale? Y podríamos verla directamente en geometría, ¿vale? Cómo se ha creado mediante el editor de secciones una sección compuesta partiendo desde SAP 2000. Por tanto, fijaos en la potencia de la herramienta, que no tenemos esas limitaciones y podríamos trabajar directamente en SAP, exportar el modelo a Diamond y aquí aplicar la verificación contra incendios. Fijaos cómo tenemos aquí toda esta viga compuesta formada por L, un perfil en I y ese cuadradillo. Y todas las propiedades ya calculadas de forma automática por el programa. Cerramos y ya tendríamos este modelo listo para ver los mismos ejemplos que hemos hecho hasta ahora. Lo que haríamos es ir a cargas, aplicar una carga de incendios y podremos calcular el espesor de pintura. Para no alargar más la sesión, vamos a ver ahora directamente en Diamond unas secciones que podemos analizar ya de forma más compleja, como importando formas de un DXF o ya viendo cómo hacer vigas mixtas y leer los resultados. Entonces, por tanto, vamos a volver a Diamond y os voy a presentar unos ejemplos para ver este tipo de modelos. Por ejemplo, al ser un software que trabaja con elementos finitos, podemos hacer estudios de estructuras complejas. Un ejemplo que podemos ver sería estudiar esta losa alveolar y ver cómo se calienta por la parte inferior hasta la parte superior. ¿Vale? Hemos hecho lo mismo que hemos visto. Si vengo a las cargas de fuego, simplemente lo que tenemos es una carga de fuego aplicada. En este caso tenemos la curva ISO 834 para 180 minutos. El personalizado quiere decir que es una sección personalizada la que vamos a estudiar. A partir de aquí podemos hacer el cálculo. Damos OK. Y lo que vamos a hacer es realizar la verificación normativa. Aquí directamente, cuando vayamos a hacer la verificación, no nos va a dar la opción del cálculo térmico, hacerlo por el método estándar, ya que es una losa alveolar y no estaría recogida dentro de ese método estándar, ¿vale? Directamente iremos a verlo en elementos finitos. Entonces fijaos que cuando carga la ventana, directamente nos vamos ya a la parte de elementos finitos, podemos ver todo el mallado que hace el programa, la exposición al fuego y darle a calcular. Y lo que va a hacer el programa es calcular esa curva de fuego y ver cómo distribuye la temperatura el hormigón de nuestra losa alveolar.
Una vez finaliza, pulsamos OK y ya podemos ver, dando doble clic, ese comportamiento, esa animación de cómo va a ir calentándose esta sección, ¿vale? Fijaos que ya no es una sección estándar, sino que tenemos una losa alveolar y podemos estudiar su comportamiento. Por lo tanto, esto ya nos da la idea de que no vamos a tener limitación a la hora de hacer el cálculo, a la hora de estudiar el comportamiento térmico o el comportamiento contra incendios de las secciones que tengamos en el nivel estructura. ¿Vale? Podemos ver la animación de cómo se va calentando hasta 180 minutos. Igual que antes, si paramos el cálculo, podemos hacer zoom y podemos clicar una parte para ver esa curva de tiempo-temperatura y ver dónde estamos a los 69 minutos. Tendríamos una temperatura de 43 grados en la parte superior. Sin embargo, en la parte inferior estaríamos ya a unos 617 grados. ¿Vale? Con que podemos ver todo ese estudio de la sección y ver cómo descuenta ese área efectiva de hormigón en el ejemplo. Otro ejemplo que os quiero mostrar sería unas columnas. En este caso, Diamonds nos va a dar la opción de definir la armadura por un método más clásico. Fijaos que si voy a geometría, ¿vale? Lo que tengo son dos columnas de hormigón. Puedo venir a la biblioteca y aquí voy a definirle la armadura que lleva. Es decir, lo que voy a hacer es definir el recubrimiento desde la armadura hasta el borde del hormigón. ¿Vale? Otra opción que tenemos, más compleja, viendo el editor de secciones que estábamos viendo antes, sería esta opción que nos va a servir para comparar, en el que yo directamente le voy a definir las barras de armadura que lleva esta columna. De tal forma que, igual que hemos visto con la protección al fuego, yo tengo una columna de hormigón y le he dibujado directamente las varillas. ¿Vale? Con esto lo que puedo realizar es una comparativa y hacer un modelo donde yo le indico el recubrimiento y un modelo preciso. Evidentemente nosotros, cuando hagamos el cálculo de una estructura completa, trabajaremos con este método. No iremos barra a barra colocando la sección, pero sí que nos va a servir para calcular y poder comparar los resultados. Por tanto, si aplicamos esa carga de fuego, vamos a verla en cargas, ¿vale? Tenemos una ISO 834 de 60 minutos, también para ambas columnas. Podemos realizar el cálculo y realizar también la verificación contra incendios. En este caso, ya veremos que vamos a tener las dos opciones, ¿vale? Tenemos todo en el método de elementos finitos, el método con las varillas y el método de hormigón, en el que le hemos indicado el recubrimiento. Podemos calcular. Y ahora veremos también los resultados en estas columnas. Si le damos OK, vemos la temperatura de exposición y yo puedo dar doble clic. En este caso tendríamos el problema estandarizado, donde le hemos indicado dónde va a ir colocado ese recubrimiento. Fijaos en esta línea que tenemos por aquí, en esta línea negra. ¿Vale? Esto lo que nos va a marcar es el área fría, ¿no? Lo que sería la sección fría del hormigón con la que nos vamos a quedar para realizar el cálculo estructural. Todo lo que quedará fuera, ¿vale?, sería el área que se va a descontar por temperatura. Fijaos que si nos colocamos en un punto, estamos a 800 grados, si nos colocamos por aquí ya estaríamos a 430 grados, ¿vale? Que sería a través del método de la isoterma de 500. Nos quedaríamos siempre por debajo de 500 grados. Y aquí tendríamos la temperatura de las armaduras. Lo que vamos a conseguir con este cálculo es que Diamonds nos diga si la cuantía que tenemos es suficiente o no para una verificación contra incendios, al igual que la sección de hormigón. ¿Vale? Si vamos directamente a la opción compleja, podemos ver también este cálculo y comprobar cómo se distribuyen las temperaturas. Fijaos que el área que descuenta, ¿vale?, es muy parecida al que teníamos antes en la zona del recubrimiento para el cálculo de la sección fría, ¿vale? Y tenemos esta protección de hormigón y podríamos estudiar también las temperaturas, ¿vale? Fijaos que aquí estaríamos también ya a 528 grados y iríamos bajando y veríamos el comportamiento estructural, ¿vale? Por tanto, podríamos hacer este tipo de comparativas más precisas o el tipo de cálculo para una estructura global completa. Lo mismo pasaría con secciones de acero. Por ejemplo, fijaos en este ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos un perfil en doble T, y podemos ver diferentes estilos de protecciones. Por un lado, en este caso, vamos a geometría, en este caso tenemos un HB400 con exposición a las tres caras, y en este caso lo que hemos definido es la sección con protección compleja, si recordáis. ¿Vale? Vamos a verla, le doy a editar. Hemos hecho lo que he hecho yo al principio del programa enseñándoos las herramientas. Hemos definido un HB400 y por encima le hemos puesto esta sección de hormigón con las condiciones adiabáticas, ¿vale?, diciéndole que por arriba no tiene incendios, por tanto la exposición sería esta zona. Y aquí podemos realizar también un cálculo comparativo y ver cómo se comporta el programa. Igual que antes, simplemente le vamos a dar la verificación contra incendios y vamos a ver el comportamiento del programa. Aquí sí que vamos a tener dos casos. Por un lado, un problema estándar, que sería la HB400 con exposición tres caras, y por otro lado, ya tendríamos, por elementos finitos, esta viga HB400 con una losa de hormigón en el ala superior. ¿Vale? Y podemos calcular ambos y ver el resultado
en ambos modelos. Pues ok, vale, ya podríamos dar doble clic y ver el comportamiento de ambos modelos. Por ejemplo, vamos a ver el comportamiento de 30 minutos de esta parte más compleja y vemos cómo esta exposición a 3 caras, ¿vale?, ya no se calienta de forma uniforme, ¿vale? Directamente tendríamos diferentes calentamientos, no tendríamos un calentamiento uniforme en el perfil, sino que el perfil calentaría y iría distribuyendo las temperaturas y la parte fría del hormigón nos beneficiaría la parte del ala superior, ¿vale? Si lo paramos, fijaos que aquí tendríamos en torno a 698 grados y en la parte superior tendríamos en torno a 513. Por tanto, podríamos también evaluar temperaturas o situaciones de calentamiento no uniforme a lo largo de la sección. Bien, pues con esto habríamos visto y repasado ya las características del programa, así como la interoperabilidad. Así que agradecerles a todos la asistencia al webinar y vamos a dejar ahora un tiempo para las preguntas. Si bien tanto yo como mis compañeros hemos ido respondiendo también por el chat, dejamos un momento para ver si hay alguna pregunta y si no, finalizamos la sesión. Vale, pues vamos a repasar un poquito las preguntas, ¿vale? En primer lugar, veo que nos pregunta si tenemos algún tipo de documentación, algún curso donde se explique todo el método. Vale. Hola, Miguel. Buenas, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la presentación. Sí, mira, aprovecho para comentar este tema. Toda la documentación que ha enseñado Miguel a lo largo de la presentación, todo está englobado en un curso online que hemos preparado en la web de Construsoft, nuestro portal de formación. No sé si puedo compartir la pantalla, Miguel. Sí, un segundo que te voy a hacer presentador. ¿Sí? Vale, creo que ya tienes la opción. Bien, perfecto. Pues si ustedes van a la web de Construsoft, ¿vale?, tenemos un portal de formación con muchos cursos, tanto de BIM, de cálculo de estructuras en general, de tecla, de cualquiera de los programas, pero tenemos uno muy interesante que es el cálculo de resistencia al fuego en estructuras de protección pasiva, donde mostramos desde las bases, mostramos pues el concepto de temperatura crítica, también desde el punto de diferentes normativas, normativa americana, europea, cómo se trabaja con estos conceptos, todo lo que ha explicado Miguel, con ejemplos detallados, siempre haciendo mención a las normativas y todo muy bien documentado. Además, aquí pueden ver cómo lo han hecho muchos ingenieros, recomendaciones del curso, con lo cual, quien quiera aprender las bases del problema, aquí está la mayor parte explicado y con ejemplos y referencias, con lo cual esto puede ser de gran ayuda a quien le pueda interesar. Después, no sé si has visto alguna pregunta más, he visto que... Sí, tenemos bastantes preguntas ahora. Mira, nos preguntan también si habría alguna forma de utilizar un modelo hecho con Revit y la verdad es que sí, porque desde la última versión ya se puede importar también a través de BIMEXPERT modelos de Revit, así que el sistema sería igual. Cogeríamos un modelo de Revit, lo importaríamos a BIMEXPERT y luego lo exportaríamos a Diamonds y ahí ya podríamos aplicar las cargas, cálculos contra incendios, incluso cálculo global. Sí, lo que es muy interesante es que esta marca de software, Buildsoft, que tiene el software Diamonds, ha hecho un paquete para el tema de fuego, donde todo el software completo, todo el programa de cálculo estático, dinámico, segundo orden, módulo de fuego, los enlaces con SAP y ETABS, incluso con Revit y Tecla, todo esto lo pueden tener en formato alquiler por 990 € anuales. O sea que es un precio súper competitivo para que todos vosotros podáis tener todo este programa al completo, aunque solo lo utilicen para el cálculo de fuego leyendo modelos de SAP 2000, ETABS, Revit o Tecla. Entonces, está muy bien esta iniciativa porque lo que quiere este fabricante es que todo el mundo pueda tener este software en formato alquiler por 990 €. Va a ser siempre así, cada año se va a pagar este precio y lo pueden utilizar para algunos proyectos y luego si no lo utilizan más, pues dejan de abonar esa cuota. Pero no es necesario tener que comprar ningún programa adicional, porque ya sabemos que todos vosotros ya tenéis algún software de cálculo. La idea es, si quieren aprovechar este potencial
de cálculo de resistencia a fuego, de estructuras metálicas, concreto, hormigón, y ya tienen su software de cálculo, pues pueden tener este formato de alquiler que pueden imputar directamente los costes en cualquier proyecto que tengan, con todos los enlaces incluidos. Entonces es una gran iniciativa. Bueno, y simplemente apuntar que también si no se dispone de software de cálculo, con el que comenta Albert, también tenéis todo el paquete de cálculo de Diamonds, entonces también lo podréis utilizar para hacer el cálculo global. Exacto. Incluso con el curso online, también, además de este software, también se regalan Excels de cálculo abiertos para que todo el mundo pueda ver cómo se calcula la temperatura crítica, incluso un programa propio que generó Construsoft, donde tenemos pinturas intumescentes incluidas para calcular barra a barra, y es un programa totalmente gratuito, con lo cual entregamos también, además de la documentación y vídeos, también software gratuito. Sí, mira, nos pregunta también que qué normas tiene incluidas Diamonds. Bueno, normas, la verdad es que normativas está muy bien cubierto el programa. Tenemos el Eurocódigo, norma española también, dentro del Eurocódigo todos los anejos nacionales y también norma americana y también, por ejemplo, tenemos la NSR10 de Colombia, por tanto tenemos también a nivel normativo está todo muy bien cubierto. Sí. Vale, tenemos la norma americana. Norma americana, que es un poquito la base de todas las normas de Latinoamérica, y luego de algunos países incluso la normativa local, sí, exacto. ¿Alguna pregunta más, Miguel? ¿Ahí? No, nos preguntan también temas de adquisición que contestaremos luego vía email. Vale. Bien, es un poquito lo que he dicho. La manera de adquirir todo esto ahora es un alquiler anual por 990 euros, absolutamente todo incluido. Todo el programa de cálculo 100% completo, con sus integraciones. Mira, nos preguntan también por último si es posible importar ficheros de XF y si también podemos importar directamente, por ejemplo, una sección directamente para analizar o incluso una estructura dibujada en formato de XF, la podemos importar también a Diamonds, así que también tendríamos esta opción de importación. Exacto, a nivel de estructura global o a nivel de sección. Como han visto en el webinar, Miguel ha importado una sección de una placa alveolar directamente de un fichero de XF que pasó un fabricante. Esa sección estaba hecha en DXF, se importó el modelo y a partir de ahí se crea la sección, exacto. Vale, pues por nuestra parte creo que queda alguna pregunta más que responderemos por correo. Vale, perfecto. Y bueno, si queréis comentar muy rápidamente que nos preguntéis si el alquiler incluye todos los módulos de Diamonds y sí que incluye todos, ¿vale? Y el resto de preguntas que tenemos ya varias las contestaremos vía email. Perfecto, pues muchas gracias, Miguel, ha sido una gran presentación, la verdad, que nos gustan los temas de resistencia a fuego, has tocado temas muy interesantes y muchas gracias a toda la audiencia por apoyarnos en un webinar más. Por nuestra parte, que vaya muy bien, pasen buena tarde, buena mañana, sesión de Latinoamérica y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.